Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que no se puede aterrizar en la escena literaria de forma más espectacular que Virginia Feito. A ver, ella hizo un poco como en la canción de Leonard Cohen. Primero tomó Manhattan y luego nos tomó a todos nosotros. Sus lectores hemos caído rendidos a la señora March porque es inevitable abrir su novela y quedar atrapados en la cabeza de este personaje. Es inevitable y es también admirable porque Virginia Feito consigue una cosa nada común y algo que es muy difícil de alcance de muy pocos autores, que nos fascine un personaje que es despreciable, que es mezquino, pero que es sobre todo inolvidable. De Virginia Feito han dicho que es la Patricia Highsmith española, que la señora Marcha tiene ecos de otra vuelta de tuerca, de Daphne du Maurier y de Shirley Jackson. Le hemos preguntado en incontables ocasiones por ese ambiente y esa sensación hitchcockiana de su novela. Y la verdad es que Virginia Feito es todo lo contrario, que la señora March. Ella es generosa, no tiene nada que ver con ese personaje mezquino y como es generosa nos va a contestar hoy a las preguntas de este Penguin Club de Lectura de la señora March. Los protagonistas son Virginia Feito, que está aquí con nosotros, y vosotros, sus lectores. Muchos habéis mandado sus preguntas, los demás podéis hacerlo ahora mismo aquí en el chat que tenemos en directo. Ya sabéis, son las 8:01 de la tarde y estamos esperando vuestras preguntas, también vuestras fotos con el libro, con la señora March, y podéis comentarlo además con el hashtag Penguin Club de Lectura. Virginia Feito, qué alegría estar contigo otra vez. ¿Cómo Joder, estás? igualmente, joder, fenomenal, muchas gracias. Gracias por hacer esto otra vez. Yo siento que debes estar ya un poco aburrida de la señora Mal. No, 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 ya sabes que yo adoro a la señora March y todavía te adoro más a ti. Y Nada, además hoy es una maravilla poder hacer de medium de tus lectores, que son muchísimos. joder, qué gusto oírte, hija mía. Vámonos de coña. Nos llevamos Bueno, a más, todos. nos los llevamos a todos, son más de 200, se han apuntado, están ya mandando sus preguntas, muchos, como decíamos, ya las han enviado. Virginia, como te puedes imaginar, muchos de tus lectores, muchos de los amigos que se han sumado a este club de lectura tienen la misma curiosidad, nos preguntan cómo surgió este personaje que dibujas con todas sus paranoias y todas sus cositas. Por ejemplo, Gema Ballesteros pregunta de dónde nace la señora March y María Ángeles Calle añade qué lugar, persona o momento hizo saltar la chispa para crear esta novela. Pues lo tengo clarísimo, la verdad. Yo trabajaba en publicidad, en una agencia de publicidad que se llama El Ruso de Rocky en Madrid, y estaba en mi despacho, tenía un despacho yo sola, y todas las navidades yo me meto mucho en el mood porque me flipa la Navidad, me encanta, Ujú. entonces empiezo a ver todas las versiones de cuento de Navidad, leo cuento de Navidad vamos, no sé ya por cuántas veces lo he leído, y otra cosa que hago es escuchar el Cascanueces, mucho, repetitivamente. Entonces estaba escuchando el Cascanueces cuando se me ocurrió el personaje, que fue lo primero de todo que se me ocurrió, que era solo visualmente me imaginé a una mujer un poco ansiosa, como es un poco la abertura del Cascanueces, tiene así una cierta histeria subyacente, y me imaginé solo una mujer vestida con un abrigo de pieles andando por la calle. Y era una mujer así que parecía aparentaba estar más feliz de lo que en realidad estaba, es lo que pensé. Pero nada, solo el visual, no tenía nada más. Y como a mí me encantan los personajes desagradables, los personajes muy complejos e irritantes, pues sabía que probablemente esta mujer lo iba a ser, para mí por lo menos. Entonces, pero el momento clave fue eso. Luego ya después vino la historia y la sinopsis, pero lo primero fue ella. Fue un regalo de Navidad. Virginia, nos están saludando de todas partes de España, desde A Coruña hasta Alicante, hasta Tenerife, también desde México, desde Uruguay y desde Ecuador. Y así que animamos a nuestros amigos a que nos dejen las preguntas. Ya sabes que la señora March nos tiene a todos intrigados, pero hay algo que intriga mucho a los lectores y es conocer tu relación con la protagonista de tu libro. Laura Blocona, desde España, quiere saber qué sientes hacia la señora March. ¿Te cae bien? Pregunta. ¿Le tienes lástima? No me cae bien, no me cae bien. Siguiente, no. ¿Y le tienes lástima al menos? A ver, cuando me metía en escenas en las que volvíamos a su pasado y era una niña que obviamente vivía en una situación, a ver, era muy privilegiada, pero sus padres eran muy distantes, muy fríos, su madre en particular bastante pasivo-agresiva, era una niña muy sola, era una niña claramente con problemas y ahí sí que me da un poco de lástima, pero es que honestamente que creo que me cae peor de que lástima me da.
Y es que de hecho hay cosas, hablando de esto, alguna cosa mía que no me gusta nada que le metí. Y de hecho, ahora que lo pienso, una de ellas era alguna cosa rara que hace de pequeña. Yo también me inventé como a una amiga que venía a mi casa a visitarme y luego llamaba a mis amigas y le decía, se va a poner mi amiga, que no se llamaba Kiki en mi caso, pero era un nombre similar como Lulu o Lili o no sé qué, y ponía la voz. Hola, soy la amiga de y mis amigas eran como, sabemos que eres tú y yo no. Y, tío, y ahora con los años me da como muchísimo asco que yo hice eso. Entonces, la verdad es que sí, me cae peor que lástima me da. Pero ¿quién no ha tenido un amigo imaginario? Hola, Kiki, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eso. A Y ver, no no ponías la tienes... voz. Y no ponías la voz. Tus Hola, amigos. soy Kiki. La verdad es que no tienes piedad al describir a la señora March y es algo que sabemos desde el principio con ese magnífico plano secuencia que viste en tu mente en Navidad, en el que la seguimos en la novela, la arranque hasta la pastelería, porque una dependiente le pregunta si la protagonista del libro que acaba de publicar su marido está inspirada en ella. Pero es una mujer horrible, dice la señora March. Es fea y estúpida, es todo lo que yo nunca querría ser. Vamos, que fea y estúpida es casi lo de menos, con luego lo que descubrimos, ¿no? Bueno, depende de cada uno. A lo mejor a alguno no le ofendería tanto esa parte, le ofendería más el hecho de que sea una prostituta, a lo mejor no. O sea, es que aquí es muy interesante ver los valores de cada uno. Claramente a la señora Mar, bueno, la clave es para ella es la humillación pública o que se rían de ella, ya sea de su físico, de su inteligencia o que no quieran estar con ella o la que la consideren patética, que al final son cosas que ella misma sospecha de sí misma, supongo. Ahí me da un poco de lástima. Pero por otro lado es como, buena mujer. No sé, Te lo has buscado. supéralo, joder. No, A ver, más autocrítica. construir un personaje al que queremos al mismo tiempo abofetear, darle un Valium, un abrazo y llevarlo a una institución no es nada sencillo. Así que Santiago Vera pregunta si te fue fácil ponerte en la piel de la señora March y qué es lo que más te costó escribir del libro. Qué buena pregunta. Me costó meterme la piel, o sea, trágicamente demasiado poco me costó, por eso que he contado, que es que le metía todas las cosas que no me gustan de mí, ¿sabes? Y me torturaba un poco a mí misma o me hacía un poco de terapia porque no le metía ninguna buena. Entonces, claro, yo al final pensaba, no soy tan terrible, pues esta mujer. Y luego lo que más me costó fue, pues, no estoy puede ser la parte de Maine, la parte que va a Maine, a lo mejor no es muy larga, son 2 capítulos apenas, pero estuve dudando hasta el último momento si sacar esa parte. Y luego yo nunca he estado en Maine, más allá de todos los veranos que hemos pasado allí todos juntos con todos los libros de Stephen King, y me hice un repaso en el Google Street View de horas y horas y horas y días y días y días por Maine y busqué casas que estaban en alquiler o de cabañas que se vendían para ver un poco cómo era la estética bueno, las propiedades de la zona, pero fue un poco lo que más me costó, yo creo, yo diría eso. Por cierto, que ahora mismo en directo miro el teléfono que están aquí llegando las preguntas. Cecilia Trávez dice, ¿con qué personaje te identificas? Si es que te identificas con alguna de la señora March. Con la señora más. En sus mejores días. Joder, también, sí, también las ansiedades estas que empiezan ya desde el principio. Eso fue un poco mi venganza. O sea, he tenido amigas que me han llamado riéndose en plan, me estoy leyendo a la señora March, joder, ¿cómo está en tu cabeza? ¿Sabes que eres tú? Que me pone un poco como preocupada. Pero tienen razón, o sea, entrando en esas angustias desde el primer momento, que es que soy yo, digo, entro en una cola en la pastelería y se me cuela alguien y ya está, ya la hemos liado porque es como, ¿qué hago? ¿Le digo algo? ¿No le digo algo? Venga, le voy a decir algo, no, pobrecilla, es una mujer mayor y a lo mejor no se ha dado cuenta, pero es que sí que se ha dado cuenta, porque es que me ha mirado cuando, ¿sabes? Y ahí ya, y bucle, es como lo peor que me ha pasado y sigo dándole vueltas 2 semanas después y todo ese tipo, bueno, y ese tipo de cosas. Así que supongo que la señora March, me encantaría identificarme con la vecina guay que lleva las botas cool, pero no, me temo que la señora March. Y luego a veces también con George, con su marido, un poco su manera como fría o distante a veces de contestar porque está como en lo suyo, eso me han acusado también, mi pareja me ha acusado de hacer eso a veces.
En plan, Bueno, al despierta, final... ¿sabes? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ya. Virginia, nuestros lectores han reparado también en una grandísima virtud técnica que tiene la novela, porque la novela no está escrita en primera persona, pero sí que nos introduce en la cabeza de la protagonista y lo hace desde el principio. Será por eso que Rodolfo Gastón Galán pregunta, y lo voy a leer textualmente, Buen nombre. Sí, Rodolfo Gastón Galán tiene un Qué nombre que podría ser de un personaje. Rodolfo, estate atento que a lo mejor Virginia se lo queda. Pregunta textualmente. ¿Quién narra esta historia? ¿Por qué adopta un punto de vista amplificador, cruel y dosifica o resta información? ¿Tiene que ver con tu lector ideal y el juego que se produce con él? Qué buena pregunta. Y de hecho me recuerda a la otra de que esto también fue bastante difícil de hacer técnicamente, que es cómo mostrar cosas que están sucediendo o que no están sucediendo si no lo haces en primera persona. Fue bastante difícil. Y es que el narrador era muy importante para mí como otra manera más de torturar a esta mujer y de que todos le hiciéramos un poco de bullying, y que el lector acabase como accediendo a ridiculizar a esta mujer, porque hay muchas veces que el narrador usa términos despectivos o habla de ella de una manera despectiva, y de hecho la repetición de la señora March, la señora March, la señora March, la señora March, ya parece un poco que nos estamos riendo de ella, la señora March esto, la señora March aquello, la señora March, la señora March, la señora March, todo el día la señora March. Eso fue a propósito por un poco por eso. Y efectivamente el narrador, hay veces que sí, que creo que se me ve el plumero, que soy yo ahí torturando a esta pobre señora a la que me he cogido mucha manía y estoy intentando manipular al lector para que me dé razón. Y yo creo que lo he conseguido, creo, porque que mucha gente, a muchos no nos cae bien, la pobre. Pobrecilla. La pregunta que hacía Rodolfo es muy interesante, sobre todo por una palabra, aparte de por todo lo que decía, pero hay una palabra juego que es algo que haces constantemente con nosotros los lectores y eso también tiene que ver con ese ambiente hitchcockiano del que hablan tus lectores y la crítica. Puede ser, sí, también, y que es algo que a mí me gusta mucho, y así me divierto, es que si no, no lo escribo, chicos, sí, me aburro, pero el juego sí es importante, la sátira, él tiene también a veces un tono bastante absurdista, un poco para haceros reír, para manipularos y seduciros, para que os, no sé, sigáis leyendo, supongo, al final es la clave de todo. Y sí, el juego, bueno, y Hitchcock pues tenía un bellísimo sentido del humor, obviamente, y estaba siempre jugando con eso. Y otra cosa que decía Hitchcock también era muy importante, que era lo de la diferencia entre como decía, entre el suspense y la sorpresa, ¿no? Sí. Que uno es cuando sabes que hay una bomba debajo de la mesa y la ves y esa es la tensión que estás creando cuando te preguntas si va a explotar o no, y otro es que de repente explota una bomba. Eh, y esta es mi manera de defenderme ante todos los lectores que se indignan con el final, diciendo yo lo vi venir. Yo digo, yo también. Para eso estaba ahí expuesto desde el primer momento para que lo vieras venir y te creara tensión. Nadie me ha Era, preguntado esto. era tensión hitchcockiana. Pero... Virginia, ¿qué película de Hitchcock está más cerca de la señora March? Quizá Vértigo, porque tiene ahí un punto así como que parece surrealista, que no se sabe muy bien si es que hay dos mujeres idénticas, no. Luego hay una cosa muy interesante en Vértigo, volviendo a lo del narrador en tercera persona, que es cuando Hitchcock hace una decisión que es que el público sepa antes que el personaje, que el protagonista, que esta es la misma mujer y que le ha engañado, y lo sabemos nosotros antes, lo cual siempre me ha parecido muy interesante. Y eso, otra vez lo de la bomba, supongo, que es saber que, o sea, decir, pues no puedo mirar, se va a liar, porque es que le está engañando. Y bueno, yo diría que Vértigo, no sé si la soga solo por el mood de Ah, fiesta en el apartamento sí. y ese tipo de cosas, pero vamos, tenía Vértigo, vamos, tenía en la banda sonora de la señora March, que usaba mientras la escribía bastante, bueno, también tenía alguna de Psicosis, pero tenía sobre todo de Vértigo, también cuando va a ver el cuadro, que creo que también es un guiño, ¿no? Cuando Sí. va a ver el cuadro y es una mujer a la que se parece mucho, y la señora March también, ese tipo de... A su Kiki. Valentín Alonso ahora mismo nos pregunta, todo en mayúsculas, ¿el mayor torturador no es el espejo? Sí, absolutamente. Y por eso, y el espejo es un símbolo muy importante en la novela,
ves, te la estoy cagando tanto gramaticalmente que para esto, ¿ves? Por esto escribo en inglés. No. Eso es muy importante y era también, era mi manera como de representar que siempre yo la estoy llevando a un espejo para ver si se mira, para ver si ve lo que está haciendo, para ver si hace autocrítica, para ver si se da cuenta de las consecuencias de las cosas, de todo el daño que está haciendo. Y siempre se niega a ver su reflejo, o ve el reflejo de otra mujer, o el reflejo hace algo distinto, o llena el baño de vaho para no verse, evita verse. Entonces, claro, se merecía que la torturase en realidad, porque yo la di muchas ocasiones para salvarse y no quiso cogerlas. Hasta el último momento, hasta en la peluquería, la llevan al espejo otra vez, repetidamente, y se niega. Entonces sí, claro, y lo peor es, porque lo peor para la señora March dependerá de cada uno, pero para ella hacer autocrítica es absolutamente lo peor que le podría pasar. No puede, colapsaría de admitir que hace algo mal. Siempre es culpa de los demás. O sea, Es culpa hasta del espejo. Valentín Alonso nos pregunta, seguido a esta pregunta del espejo, ¿te sientes influenciada por Shirley Jackson? Ya sabes que es devoción lo que tenemos en esta casa, por Shirley Jackson. Absolutamente, es una diosa. Sí, me siento muy influenciada y sobre todo con la señora March en concreto. Yo creo que estaba empezando a escribir la señora March cuando descubrí las historias cortas de Shirley Jackson. Yo me había leído The Haunting of Hill House y alguna otra novela suya, pero descubrí las historias cortas que me parecieron una maravilla, impactaron muchísimo el tipo de terror doméstico específico con mujeres, amas de casa que se miran en los espejos y no se reconocen, o vuelve su marido de un viaje y no le reconoce, aunque es el mismo, pero no. Y hay un montón de guiños a Shirley Jackson. De hecho, hay algún capítulo que empieza con la primera frase de una de sus historias cortas. Sí. Y y un guiño, toda la parte del dentista es un guiño a su historia corta en la que una mujer va al dentista y con el gas se empieza a volver como loca y luego no recuerda cuál de los reflejos del espejo es ella y cosas así que me parecen espectaculares y fascinantes, además que te lo cuenta de una manera tan aparentemente sencilla que te lo crees absolutamente y que esto al final son cosas que podrían pasar, o sea, son síntomas de normalmente de enfermedades mentales como el Capgras delusion, que es un síntoma de esquizofrenia, o lo busqué, que la señora Marx también le da por ahí cuando cree que han reemplazado a su marido por un clon. Así que vamos, diría que inspiración o plagio, te diría. Están ahí, ¿sabes? Inspiración. Mira, ya que estamos con Shirley Jackson y ya que hemos hablado de cosas inquietantes, nos pregunta Pilar Pérez de Lara. Su intención al escribir el libro era transmitir al lector una sensación de desasosiego como la que experimenta la protagonista. Sí, absolutamente. Intenté hacerlo a través también del ritmo, de la historia, de las repeticiones. Sí, lo cuidé mucho para intentar que sintierais ansiedad constante y angustia y que luego, para mí lo más importante de todo había muchos factores importantes, pero sobre todo era que el lector se quedara con una sensación de que el libro le había provocado una ansiedad y que aunque no se acordara exactamente de la historia, a mí siempre se me olvidan enseguida, la verdad, casi todos los libros que leo y lo odio y me irrita, pero me pasa, pero me acuerdo de una sensación y de una emoción que me ha provocado y quería que os acordarais de la ansiedad que os había hecho. Virginia, yo creo que todos hemos sentido la ansiedad, será por eso que hay lectores muy preocupados por la salud mental de tu protagonista. Carolina Vega, desde Venezuela, ve claramente un trastorno de personalidad narcisista en la señora March y añade: para construir un personaje como la señora March, tan perturbado y con tan evidentes problemas y trastornos psicológicos, ¿se documentó con algún profesional del psicoanálisis? No me documenté con un profesional, me documenté. No, yo la medio diagnostiqué en mi cabeza, pero no quise ceñirme a un diagnóstico porque, era mi primera novela, no quería meterme en ese mundo en el que no quería ponerme más presión de la necesaria. Entonces, aparte de esa, el ritmo, la narración, el que pasa ahí malditamente escribir la historia todos los días, un libro de 300 páginas, no quería encima tener que ceñirme estrictamente a un diagnóstico, entonces no lo menciono y probablemente hay partes que hago trampa y me voy un poquito de lo que yo sé que hace la gente con la enfermedad que yo estaba mirando, que era esquizofrenia. Pero, pero sí que me documenté y leí bastantes
ensayos al respecto y bastantes documentos, y hay algunas pistas reflejadas que leí, como un estudio muy, muy denso que leí, que decía algo como que estaban pensando si no podría a lo mejor causarse más en personas que fueron, como que pues, si el feto estaba desnutrido, a lo mejor. Entonces menciono algo de que la madre está como muy, muy delgada cuando está embarazada de la señora March, y cosas así, pequeños, pero no tanto que no se pueda diagnosticar otras cosas maravillosas como al que le has hecho tú, que si no me equivoco es el que la gente cree que tiene Trump, ¿no? Es Sí. narcisista totalmente y tiene mucho sentido. Luego también se puede decir que es que a lo mejor tiene esquizofrenia, pero es una persona extremadamente egoísta y materialista y solo piensa en ella todo el rato también. O sea, se pueden combinar A varios, lo ¿no? mejor tiene un compendio, tiene un compendio. Fíjate que, claro, David Martín ahora mismo en directo pregunta por qué ha pasado después de leer el libro con esto de los diagnósticos. Dice, ¿tus amigos psicólogos y psiquiatras te han dado la tabarra diagnosticando a la señora March? No tengo tantos amigos psicólogos y psiquiatras, aparte de mis psicólogos y psiquiatras personales, pero no me han dado la tabarra, pero me encanta cuando los lectores psicólogos y psiquiatras vienen y me explican su diagnóstico de la señora March. Me parece fascinante. A mí la psicología me encanta. De hecho, hubo un momento en el que me planteé en el colegio si estudiar psicología. Luego me dijeron que había que estudiar ciencias y ahí dije, hasta luego, hasta ese día me acuerdo y me acabo ese sueño, pero me encanta, me fascina y me ayuda mucho a crear personajes, así que seguid diagnosticándola, por favor, y me encanta y me parece muy interesante y cada día va cambiando diagnóstico. Sí. Desiree Santos es muy directa con la pregunta que nos ha dejado. Dice, ¿hubo alguien en quien te inspiraras para construir a la señora March? Y añade, a mí me recuerda mucho a una ex amiga, lo cual no es un cumplido, sino que explica perfectamente por qué ya no somos amigas. Y me cuesta pensar que este personaje no tenga para su autora una musa, un referente real. Nunca jamás lo admitiría, aunque fuera el caso, pero no, trágicamente le metí cosas que no me gustan de mí, cosas que yo no tengo a lo mejor, pero que no me gustan en general, pero no hay una sola persona que sea la señora March. Además, creo que sería un canteo. O sea, creo que no me hubiese atrevido, se hubiese dado cuenta probablemente. Como la señora March, y luego sería demasiado meta y no podría con ellos, me explotaría. A mi madre le gusta mucho el pan de aceituna, hasta ahí puedo, pero es una bellísima persona, nada que ver con la señora. Así que no hay ninguna musa específica para la señora. Jacobo Rodríguez quiere saber si la señora March nace o se hace. Y nos pregunta si se puede considerar que la señora March es una mujer hipersensible e insegura y eso lo lleva a esta paranoia, o si todo esto viene por una educación fría y distante que has mencionado y por la exigencia de ser siempre guapa, cariñosa y perfecta. Un poquito lo del espejo, ¿no? Sí, nace o se hace. Pues habría que preguntárselo a nuestros amigos los psicólogos y psiquiatras, pero yo sí que escribí momentos del pasado de la señora March que la han ido traumatizando poco a poco y que la han ido haciendo quien es. En este caso, yo creo que se ha ido haciendo. Me cuesta creer que naciera como bebé ya con todos estos problemas tan específicos que dependen tanto de las opiniones ajenas y de los, no sé, de aparentar, no sé. Y bueno, aunque quién sabe, porque su madre suena que era bastante parecida, entonces a lo mejor también hay una parte genética en la obsesión, no lo sé. Yo que tengo trastorno obsesivo compulsivo y dicen que sí puede ser ambos, puede ser genético o puede ser aprendido. Tiene sentido que si lo ves en casa, pues lo imites desde pequeño. Entonces, pero yo creo que yo creo que le han pasado muchas cosas. Le han pasado cositas. Hablabas de las apariencias. La novela arranca con una cita de Dylan Thomas. Los chismosos han bajado la voz para que las palabras hagan ciertos los rumores.
Las cosas que más le preocupan a la señora March, lo comentaba, son los rumores, la apariencia, mantener el prestigio social. Y claro, mantener el prestigio social en Nueva York, que es una ciudad muy obsesionada con eso. Es Sí. una de las claves del éxito esta novela, haber dado precisamente con ese punto de Nueva York, haberlo situado allí y haber dejado al descubierto esos pecados. Joder, pues yo creo que no son exclusivos de Nueva York. Bueno, creo que en Nueva York mi ambientación gusta mucho. Eso es una ciudad en la que está en el imaginario público, colectivo. Siento que o sea, todos sentimos que hemos estado allí, aunque no hayamos estado necesariamente, a través de bueno, a través de la cultura popular Mm. y eso puede ser que siempre sea agradable para muchísima gente leer un libro ambientado en Nueva York o ver una película ambientada en Nueva York. Es algo como que no sé, a lo mejor tenemos nostalgia por Nueva York. No sé dónde iba con esto. No, me decías que esta obsesión con el prestigio social y con las apariencias no es única de Sí, Nueva no York, me pero la parece dibujas muy exclusivo bien. a Nueva York, sobre todo en la época de las redes sociales, que a mí me parece devastadoras. O sea, yo doy las gracias al Señor cada día que yo no haya crecido con redes sociales como de niña, porque digo, soy carne de cañón y me hubiese destrozado. Creo que vivimos en un mundo donde el aparentar es muy importante, casi más que nunca. O sea, me parece hasta de novela distópica el hecho de que existan puestos de trabajo que es influenciar a gente a través de redes Mm. sociales y son influencers y son millonarios y venden productos a través de su físico. No sé, me parece una locura en realidad. Así que bastante relevante al mundo en el que vivimos, yo creo. Ya que estamos en Nueva York, Virginia, como sabes, a muchos lectores les provoca mucha curiosidad saber por qué escribiste la novela en inglés. Son muchísimos los que lo preguntan. Por ejemplo, Laila Pérez pregunta por qué te decidiste a publicar antes en Estados Unidos que en España. Bueno, claro, al escribir en inglés tenía más sentido, supongo. Yo escribo en inglés desde pequeña, bueno, por una serie de factores, ojalá fuera más sencilla la respuesta. En plan, mis padres son ingleses, ya está, siguiente, pero es largo y complejo de explicar. Yo viví en varias ciudades, entre ellas París de pequeña, a unas edades que a mí me parecen claves, entre los 8 y los 12, que es cuando como me empecé a fomentar el escribir muy en serio y empecé a absorber muchísima cultura literaria, y como vivía en París no era o francés o inglés, y el inglés ya lo conocía de mi colegio en Madrid, pues me lancé al inglés. También aprendí francés, ¿vale? Pero lo que hice fue afilar el inglés y entrenarme como escritora en inglés en unos años que me parecen clave, por lo menos para mí como escritora, y luego al volver ya a España seguí y continué leyendo exclusivamente en inglés, como hago a día de hoy. O sea, he leído como 3 libros en español, porque no estoy nada acostumbrada y me saca totalmente me distrae, me saca de la historia. No puedo porque no estoy acostumbrada. Hay cosas que no sé, no sabía que existía la palabra croissant así escrita con acento, ¿no? O sea, entonces ya me distraigo y ya está, y no quiero. Entonces yo escribo en inglés, entonces tenía sentido al escribir un libro en inglés, pues que lo mandase a países de habla inglesa. Intenté mandarlo a agentes literarios en Inglaterra también, pero me rechazaron, y el único agente que me aceptó, por casualidad, no era una estrategia inteligentísima por mi parte, era simplemente que el único agente que me aceptó era neoyorquino. Vive en Nueva York y se lo mandó, por lo tanto, lógicamente, a editores en Nueva York. Y así surgió eso. Precisamente Carla Marín se preguntaba cómo fue para una española todo este proceso y si tenías muchos rechazos. Yo ahora me estaba imaginando como el clavo aquel que tenía Stephen King, ¿no? Con las cartas de no, no, no. O sea, que tuvo que lucharlo hasta que encontraste aquel agente neoyorquino. Sí, efectivamente. Espera, y también volviendo a lo otro, a ver, también diré que sí, que yo viví en Nueva York un año, porque esto es verdad que siempre se menciona, pero viví en Nueva York un año de estudiante, estaba estudiando publicidad, un máster de publicidad, y no es el Nueva York del libro, no es el Nueva York de las Ya. películas.
Es el Nueva York, de nuevo, el Nueva York de la cultura popular que tenemos todos, de las películas de Woody Allen y de los viajes con mis padres, que son bellísimas personas, insisto, y me invitan a Nueva York, ¿sabes? Al Palace y a comer ostras. Entonces, bueno, era ese. Así que no cuenta. Y entonces estábamos hablando, la última era, perdona. No, que Me van a decía Carla diagnosticar a mí después de esto. decía Carla que hablaras de esa aventura, pero hay más lectores que Efectivamente, sí. sí. En los países, o sea, en Inglaterra y en Estados Unidos, yo sabía que tienes que llegar a la editorial a través de un agente. Esto en España me parece que es distinto, me parece que los escritores van directos a las editoriales. Allí ninguna editorial acepta jamás un manuscrito de parte de un escritor. Tiene que haber un intermedio que es el agente, un intermediario, perdón. Entonces, sí, me hice una lista con agentes. Al final, en los libros, casi todos los libros en inglés, hay agradecimientos al final y donde agradecen al agente. Entonces hice una lista de agentes que había encontrado en los agradecimientos de muchos autores que me gustaban y que pensé que podían tener algo en común con la señora March, y entonces pues empecé a mandar a saco el manuscrito. Y nada, rechazo, me ignoraban o lo que fuera. Los rechazos eran muy amables, te diré, ¿eh? No podría imprimirlos y ponerlos con un clavo como Stephen King porque sería bastante ridículo, porque eran increíblemente amables y monísimos, la verdad. Entonces, no puedo como ir a echarles en cara que me rechazaran porque eran muy majos. Pero bueno, al final solo hacía falta uno y fue este agente. Y sinceramente todo lo hizo él a partir de ahí. Una vez lo encontré, pues lo mandó a editores y creó una situación competitiva y creó una subasta. Ahí se subastan los manuscritos como joyas, ¿vale? Pues nosotros lo celebramos mucho, esto, que hubiera una subasta y que le encontraras a él. No sé si será por tu pasado en el mundo de la publicidad, pero Cristina Jiménez, además de preguntar por qué la escribiste en inglés, dice que si fue una estrategia de marketing premeditada. No, tío, ojalá fuera tan. No, y lo dicho, yo y lo mandé también a Inglaterra, y de hecho, como era tan. Ahora que ya he aprendido, ahora sé que la industria literaria americana es la más grande, es enorme, o sea, como todo lo que hacen los americanos, ¿no? Que todo es el show más enorme y espectacular del mundo. Y no lo sabía. Y yo había tantas cosas que no sabía, y bueno, a veces es mejor ir desde la ignorancia porque, bueno, tienes más coraje a lo mejor, o yo qué sé, no sabes lo que estás haciendo y de repente a veces te sale bien. Pero no lo hice para nada a propósito. Era literalmente escribo en inglés porque es que es lo que me sale. Y pues iba a ser en Inglaterra o Estados Unidos. Le recordamos a quienes nos están viendo que tenemos un hashtag, Penguin Club de Lectura, que pueden seguir mandando sus preguntas, que están mandándolas en directo. Hay muchos que nos preguntan por tu proceso de escritura. Por ejemplo, Cristina Sánchez Campos dice, ¿cómo es normalmente ese proceso de escritura? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo haces? En todos mis libros. Bueno, con la señora March, estoy viendo que cada libro lo va a escribir un miedo distinto. Con la señora March era el miedo, pánico absoluto de haber dejado el trabajo para dedicarme a escribir un libro, que eso es lo que hice. Y entonces era tal el miedo de fracasar, o sea, y por fracasar quiero decir de no hacerlo, de no escribir el libro, de levantarme por las mañanas a las, yo qué sé, 11:30 o mediodía sin hacer nada, ir con la bacta, fumarme un piti, no fumo, pero es como, ¿no? Ayuda a la imagen. Comer chetos mientras veo, ¿sabes?, programas reality. Era tal el miedo de no conseguir por lo menos avanzar con la escritura de un libro o acabar un libro, que era la misión, que es que era sentar el culo en esta silla todos los días, todo lo posible, y no permitirme una especie de dieta extraña como de vida. Básicamente me corté de todo, excepto escribir y leer. No me quería poner mucha presión, entonces no me exigía un número de palabras al día. Evitad, todos los que queráis ser escritores, leer el libro de Stephen King. No lo leáis, ¿vale? Porque Stephen King escribe como 10 libros al día y os va a decir que hagáis lo mismo y os vais a hundir en la miseria. Yo escribía lo que podía. Entonces había días que era bastante y había días que no eran nada. Y los días que no podía escribir, pues leía.
Y luego en cuanto a documentos y tal, planear con antelación, etcétera, tenía varios documentos. Uno era el manuscrito ordenadito, precioso, cronológico, tal, donde iba metiendo las escenas cuidaditas, los párrafos cuidaditos, y luego era uno donde era un vómito constante de caos y destrucción. Todo lo que se me ocurría lo iba metiendo ahí y luego lo iba, ¿sabes?, modificando mono y poniéndolo en el manuscrito. Y ahora que estoy con el segundo, creo que también, bueno, ahora tengo como 4 documentos. Me pasa, o sea, ya El ordenadito, el de vómito, el de locura, ¿qué más tienes? uno creo que es de nombres, uno que es una sinopsis, uno que es una sinopsis plus, o sea, cada uno con lo suyo, ¿sabes? Lo que haga falta para que escribas, da igual, no importa. Creo que esto responde un poco a la pregunta que nos hacía Simón Sobera desde Argentina. Quería saber si cumples horarios pactados a diario o eres independiente. Ya nos has explicado que tú hiciste una inmersión en el mundo de la señora March, o sea, Sí. decidiste practicar el marchismo. Sí, sí, lo intenté, o sea, sí, luego tenía que ir como a hacerme una analítica o tenía que ir al dentista, pero en general intentaba que si estaba en casa, es que es tan chocante, ¿no? Después de estar acostumbrada a ir todos los días a una oficina y a un despacho y con horarios y tal, que es que si no me ponía un poco seria, por lo menos no me exigía nada, era solo siéntate, era eso, como dicen los americanos, just show up, ya está. Sí, y era como y creo que esto para mí es lo que mejor funciona al escribir, que es te tienes que pasar mucho tiempo con la novela, te tiene que encantar y tienes que tener una especie de cordón, para mí, una especie de cordón umbilical de tu novela. Entonces, todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que experimentas en la vida, comes, todo, es cómo puedo filtrar esto para meterlo en un párrafo, en un símil, en un capítulo, un diálogo, un personaje, lo que sea. Todo va a la novela. La novela es el bebé, hay que protegerla, hay que alimentarla y sí, y para mí es que si no, no lo escribo. Además que yo soy bastante vaga. Muchos lectores se preguntan por la documentación y por ese trabajo previo y también muchos plantean esta pregunta, por ejemplo, Ivette Anthony, que nos la acaba de mandar en directo, Julieta Cárdenas, ¿en qué época transcurre la acción? ¿En qué época está situada la novela? Ivette dice que ya se lo imagina como en el Nueva York de Mad Men. Se supone que no se tiene que saber, es una cosa, o sea, la ambientación es así a propósito, es ambigua. Empiezo dando pistas más o menos en orden cronológico contradictorias. Empezamos más bien en los años 50 y luego vamos avanzando, hay un microondas, luego hay un cubo Rubik, así como vamos como avanzando en el tiempo. Y era mi manera de irritaros una vez más con, es que, una novela histórica. Me he dado cuenta de que esto ha frustrado a muchísimos lectores que dicen que tuvieron que dejar el libro, que no pudieron concentrarse porque no podían parar de pensar qué época es, qué época es. Y me parece muy interesante eso. Es como, supongo que si te digo que es una novela histórica ya vas con ciertos prejuicios, ciertas ideas hechas. Y no sé, para mí es contradictorio, no te permite eso. A mí me distrae más saber que tiene que ser, ¿sabes?, ambientada en 1948 y entonces voy a estar mirando cada detalle con lupa, que pensar, no lo sé, voy a simplemente concentrarme en el personaje o en lo que me está haciendo sentir en vez de en la época. Pero bueno, y luego más razones por las que hice esto, como que fuera un cuentito, que fuese como un cuentito de hadas, que podías decir, eras una vez en Nueva York, alrededor de una hoguera. Yo tenía muchas ambiciones en esta época. Qué divertido sería que el misterio final de una novela fuera la época en la que está situado, ¿no? Imagínate que el último capítulo dijera, y esto era en 1961. ¡Hala, ya, quedamos tranquilos! Ya, lo voy a pensar en futuras ediciones, en Claro. lo voy a meter en plan postdata. Oye, ya que hablamos de futuras ediciones o de ediciones, también te preguntan por la traducción. Dice Jacobo Rodríguez, ¿estás contenta con la traducción del inglés al español? ¿La has revisado tú personalmente? Sí, estoy muy contenta. La traductora es maravillosa. Es un arte, es un arte traducir. A mí cuando me preguntáis por qué no lo traduje yo misma, es que no sabéis lo que es que no es meterlo en el Google Translate y viva la vida. Hay que saber tanto de dos culturas literarias totalmente distintas
Y sí, yo tuve, y tuve la suerte de que, como he dicho antes, leo muy poco en español, pero conocí a esta traductora porque traduce a mi autora favorita por excelencia, que es Donna Tartt, y luego una de mis otras favoritas, que es J.K. Rowling. Y para traducir el mundo fantástico de Harry Potter, yo creo que Sí. tiene que ser un genio, y lo es, y Gemma Rovira lo es. Y quedó fenomenal, y sí, pude ir leyéndolo mientras lo hacía y pudimos ir hablándolo y era un documento maravilloso, muy divertido porque nos podíamos obsesionar con ciertos términos, ¿sabes? Era como, este camisón es más un camisón, es más un slip. Y entonces yo buscaba en Google la imagen que quería y se la mandaba y decía, vale, entonces es esto. Y es rosa palo, es salmón, pues me lo contó, ¿sabes? Y me encantó que otra persona se obsesionara tanto como yo con mi obra. Así que fue como muy bonito y creo que fue especial para ella también porque no está, claro, acostumbrada a que el autor sea de su mismo país y Claro. de su mismo idioma, entonces creo que hicimos ahí mucho friquismo muy agradable. Querríamos ver esas notas, pero bueno. Virginia, los lectores que nos acompañan en nuestro Penguin Club de Lectura saben muy bien de lo que habla, son lectores perspicaces. Y Chiar Araico nos dice, a mí el inicio de la señora March me recuerda a Mrs. Dalloway. Sí, claro. También había, pero creo que la quitamos porque ya era como asqueroso. Creo que había una frase que era la señora March fue a comprar las flores ella misma. Y luego, bueno, relájate, ¿sabes? Relájate ya. Pero sí, claro, algún guiño tiene. Es que, bueno, de hecho la sinopsis me salió un poco otro plagio, que fue viendo Las Horas, la película con Meryl Streep, cuando pues Meryl Streep, Dalloway, va a la floristería y compra las flores ella misma y la mujer de la floristería le dice que si su amigo no ha basado un personaje en ella. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que le va a pasar a mi protagonista. Así es como la voy a torturar. Lo que va a desencadenar la catombe. Eso es, así es como lo destruyo. Es que me pareció tan interesante no sé, ese concepto, que alguien basa un personaje en ti y que tú no tengas control sobre ello y que le podría hacer eso a un psique que ya está un poco frágil. Mm. Bueno, Desde Argentina, Marinés Natale quiere saber cuáles son tus escritores preferidos y de cuáles tomas tu inspiración. Algunos ya los has mencionado, pero queremos saber si salen más nombres. sí, hemos mencionado a Shirley Jackson, hemos mencionado a Patricia Highsmith, yo diría, hay una autora británica, ya murió, pero Caroline Blackwood me gusta muchísimo, escribe historias muy extrañas y muy oscuras. Me gusta, bueno, hemos mencionado a Stephen King también, me gusta mucho de mis años jóvenes, mis años mozos, Frances Hodgson Burnett, que es la escritora de La Princesita y del Jardín Secreto, que son mis libros favoritos de la infancia de toda la vida y que me han influenciado mucho. Me encanta, bueno, Distancia y Rescate de Samantha Schweblin, puede ser mi libro favorito de estos últimos años. De hecho, está aquí en inglés. Y aquí está El Jardín Secreto y aquí está American Psycho, que es otro de mis libros favoritos. Donna Tartt, como ya he dicho. Es que hay tantísimos. Sí. Ira Levin me gusta mucho y también fue una gran influencia. Y David du Maurier, como ya hemos hablado. Deberían estar vivos, ¿no? Bueno, Mariana Enríquez, estoy ahora obsesionada con Mariana Enríquez. Fue a acoso y derribo en la Feria del Libro de Madrid, pero que no le pegara el COVID. Y, bueno, y pues que puede seguir, pero yo creo que deberíamos seguir. pregunta. Mira, María Machado. mira, voy a aprovechar una pregunta de Mónica Villanueva, porque Sí. a mí me pasó un poco como ella, me acordé de este libro leyendo La señora March. Dice, yo me la he imaginado como un personaje sacado de La mística de la feminidad de Betty Friedan, un libro de 1963. La señora March es odiosa, Mm, pero es una víctima de la tortura de la feminidad convencional. mm, mm. Sí. Mm, No lo sé. mm. ¿Lo es? Me pregunto. Porque yo creo que hay mujeres que han sufrido la feminidad convencional y no son así. Entonces no sé si podemos achacarlo todo a esto, aunque es innegable que hay presiones que sufrimos las mujeres que los hombres no. Y
bueno, y sobre todo el físico, ¿no? Y pues sí, que nos entrenan desde muy pequeñas, supongo, para ese aparentar, para estar siempre monas, para maquillarnos, para peinarnos, para saber cómo pintarnos, para saber cómo depilarnos. Y yo he visto, sí, yo he visto cómo la sociedad se reía de alguna chica del colegio porque no se había depilado las axilas, porque todavía no sabía que eso había que hacerlo, cosas así que los hombres no tienen que sufrir. Entonces es innegable que algo de eso hay. Lo que pasa es que yo no sé si voy a achacar todo a eso, lo que le pasa a esta señora, porque es que también entramos ya en una avaricia en un egoísmo y en un narcisismo constante que creo para mí no tiene nada que ver con esta feminidad tradicional. Y aparte también lo que he dicho antes, que creo que la ambientación es ambigua y no sabes qué época es y se supone que es más actual de lo que se supone que parece. Y entonces, porque también yo estaba intentando preguntarme si no eran relevantes todas estas cosas en las mujeres de hoy en día, volviendo otra vez a las influencers y etcétera. O sea, al final yo sigo probándome 7 vestidos antes de ir a una fiesta importante o, ¿sabes?, a un encuentro importante. Yo no veo que ningún hombre que yo conozca haga eso. Y me sigo pintando y me sigo peinando y tal. Y hay muchas mujeres que no. Pero bueno, si alguien lo hace, pues probablemente seamos nosotras. Vamos, que no sé, yo no me siento cómoda diciendo que es todo culpa de la presión social, porque sin duda no viene bien. Algo de culpa tendrá la señora March, que no se le puede echar la culpa a todo. Efectivamente, no sé hasta qué punto podemos Claro. justificar con esto. Virginia, nos tienes que contar de dónde viene el apellido March, porque en esta lección hay otro homenaje literario. Sí, es verdad. Pues ibas a decir el apellido Feito, y ya iba a echar un discurso de No. los vaqueiros en Asturias. Vale. El apellido March viene de esto es muy prepotente, ¿vale? Pero yo de pequeña me identificaba con, no estoy diciendo que yo sea igual que, pero yo Identificarás con. creía que yo era Joe March, ¿vale? Y entonces fue, junto con Scout Finch, el primer personaje con el que yo creía identificarme. Y entonces, bueno, pues sí que hay un guiño, aparte que es que el nombre es que sonaba bien porque probé varios y claro, y pensando y dije, mis personajes literarios favoritos, ¿quiénes son? Pues entonces los apellidos salían Finch, March y claro, George Finch, George March, y al final, pero March me gustaba además por los idos de marzo, como toda esa, como en marzo en sí como mes, cuando empiezan como a brotar las cositas y empiezan a salir bichitos y cosas así. Y me gustaba por varias razones, pero sí, pero vino de Joe March, o sea, vino de Mujercitas, claro, sí. Ahí queda, Joe March. Mira, me gusta mucho, me hace gracia esta pregunta de Cinta García de la Rosa, porque plantea ella un escenario hipotético que no desearíamos, pero yo como nunca se sabe, en el hipotético caso de que pudieras leer solo un libro durante el resto de tu vida, ¿qué Claro. libro sería y por qué? Bueno, pues El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett. ¿Por qué? Porque lo llevo leyendo y releyendo desde que tengo, yo qué sé, creo que 9, 8, 9, sí, 9 me parece. Y en audiolibro lo escucho mucho, hasta tal punto que es que ya me sé de memoria, ¿sabes?, la entonación de la narradora y la inflexión y cómo pronuncia las palabras y cómo dice las frases. O sea, El jardín secreto, sin duda. El Sí. jardín secreto que nunca te ha abandonado. La verdad es que los mejores personajes son aquellos que no abandonan a los lectores cuando se acaba el libro, pero Marina Bocos Urdiales nos plantea qué pasa con los autores cuando se termina el libro. Dice, ¿cómo puede un escritor dejar de pensar en lo siguiente que le ocurrirá a los personajes que ha creado una vez que ha terminado el libro? ¿Salen de tu cabeza o vuelven regularmente? Bueno, con la señora March, como no paro de hablar de ella, siento que sigue aquí Claro. con nosotros. Estoy todo el día pensando en ella. En realidad desearía parar algún día. Pero en cuanto a historia, o sea, no lo sé, es curioso porque mira, yo soy obsesiva y le doy muchas vueltas a todo, pero la historia tenía que acabar ahí bueno, esa es mi obsesión, claro. Mi obsesión me obliga a parar de pensarlo porque ¿sabes? Ya está, la historia acababa ahí y punto. Y pensar más allá me pone muy nerviosa porque no lo entiendo, porque no es la historia que yo había pensado. Por lo tanto, no entiendo por qué iba a plantearme en qué cárcel está, obviamente, ahora la señora March. Cómo ha manipulado al abogado. Vale. Así que
para mí es que la historia tiene que acabar ahí porque así es como tiene que acabar. Entonces no voy a seguir pensando ya en ella. Ya está, he contado. Está en Ática. No, bueno, aparte, que tú no te vas a plantear dónde está la señora March, pero los lectores son voraces, Virginia. Y entonces Claudia Montiel pregunta si va a haber segunda parte de la señora March. No que yo sepa, no que yo sepa, no que yo sepa, pero si algún día, ¿sabes? Necesito el dinero, pues me lo plantearé vender mi alma. Pues sí, Las Vegas. Pero en principio no, en principio ya está esta historia. Espero tener otras distintas. La señora March, como decías, va a tardar un tiempo en salir de tu cabeza porque te preguntamos mucho por ella, pero también porque ya sabemos que Elizabeth Moss se enamoró de la historia al leerla, se empeñó en que quería interpretar el personaje, compró los derechos, está camino de convertirse en película. Me gustaría saber cómo va eso y particularmente, pregunta Sharon García, ¿estás participando en el guión para la película? Sí, se supone que voy a escribir yo el guión para la película. Todavía no ha comenzado ni preproducción. Está hasta el tema va lento, o sea que sentaros, porque aún queda. Pero sí, en teoría yo sería la guionista y productora ejecutiva, sea lo que sea eso. Así que estaré. Eso demandar. Eso es estar en reuniones, creo, y donde hablan de cosas creativas, lo cual es muy, muy guay. Y no puedo decir mucho porque es que no ha pasado todavía nada. O sea, es que esta mujer está muy ocupada. Entonces, que tenemos que cuando acabe de hacer sus 200 proyectos, quizá podamos empezar con este, pero vamos. Pero yo no tengo prisa, te diré. O sea, yo puedo alargar esto, o sea, yo puedo exprimir lo de Elizabeth Moss hasta los días. O sea, de momento sigue en pie, es lo único que Claro. más novedades. Virginia, nos has hablado de los 4 documentos que tienes con tu próximo proyecto, con el proyecto en el que estás trabajando ahora. Hay muchos lectores como Paz Hernández que quieren saber eso, si hay nueva novela. Nos pregunta también Carmen Jiménez ahora mismo. Los libros que estás escribiendo ahora, Todos ellos. ¿son más o menos del mismo palo? Me encanta esta pregunta. ¿Son más Sí. o menos del mismo palo o vas por otro camino? Son más o menos del mismo palo en el sentido de que me está saliendo una novela oscura y me está saliendo una novela con un personaje central femenino muy complejo y me está saliendo una novela con mucha sátira social. Ya está. Es lo único que tienen en común, que suena mucho, pero es que luego es otra ambientación totalmente, es otro mood, digamos, es un poquito distinto, bueno, es bastante distinto. Y os diré que estoy un poco nerviosa porque creo que igual me he pasado, porque mi madre ha leído algo de lo que he escrito y me llamó literalmente para preguntarme si he sufrido algún trauma en la infancia que ella desconozca. Ella cree que me he pasado. Bueno, dicen que eso es bueno, ¿no? Cuando uno se pasa. A mí me gusta, vamos, uno de mis libros favoritos, como hemos dicho, es American Psycho, Sí. así que no es como American Psycho, ¿vale? Es mucho más light. Ya te dije yo creo que Patrick es un poco hijo secreto de la señora March. Yo creo que sería Jonathan, si es el hijo de la señora March, lo que le espera, porque ese niño no está bien. Vamos, totalmente. Va a matar, a prostitutas, vamos, a saco. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir. Pero ya le he cogido mucho cariño a esta segunda novela, que es muy rara. Yo creo que le vais a tirar basura, pero yo le tengo mucho cariño. Dices, yo creo que le vais a tirar basura, dices, yo creo que no, pero hay algunos lectores que preguntan si después del éxito de una novela como La señora March, escribir la segunda es más difícil. Si te sientes presionada por el éxito, dice Rosa Casariego Pola. Súper presionada, Rosa, o sea, fatal. Me ha costado el doble escribir el segundo, o sea, como he dicho antes, cada libro lo escribo un miedo distinto y este ha sido el miedo claro, no poder estar a la altura. Es imposible, si es que ya lo sé que no va a estar a la altura, es imposible. O sea, ya es raro que me haya pasado esto una vez, no me va a pasar dos, es evidente, por probabilidad. Así que sí. Pero bueno, yo ahí que seguía, digo, bueno, mira, es que esta es la historia que ahora tengo que contar. Este es mi bebé, me ha salido así, ¿qué le hago? ¿Sabes? Nunca va a estar a la altura de su hermana prodigio, la señora March. Pero habrá algún rarete por ahí que le guste más, que yo conocemos, ¿sabes? Eso nunca lo sabemos, Virginia. O sea, yo estoy segura como lectora que sí que va a estar a la altura y que lo vamos a disfrutar muchísimo. De momento estamos disfrutando la señora March. Detrás tienes el póster de la llegada del hombre a la luna,
un Sí. primer libro para Virginia Feito, un gran placer para los lectores, la señora Marchi, un gran placer que hayas estado con nosotros hoy aquí en este Penguin Club de Lectura. Virginia, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias por vuestras preguntas y por todas las que no hayamos podido contestar. Sí que quería decir, porque creo que hay alguna que ha dicho algo, me ha parecido leer de que si no era ya muy repetitivo lo del pan de aceituna y quería contestarle que sí que lo es. Que esa es la gracia. En todos los sentidos. Eso es, efectivamente, sí. Soy muy pesada con el verde y con el pan de aceituna, efectivamente. Para que así os fijéis, pero te has fijado. Pues ya está. La camisa es verde, ¿no? Efectivamente. Hay mucho verde Virginia. también en el nuevo. Ya está. Ya. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Un color también muy de Stephen King. Virginia Feito, un placer, como siempre. Oye, un gusto. Leerte, tenerte con Gracias. nosotros. Te dejamos Han que venido sigas todos a verte a ti, escribiendo. Marta, lo sabemos todos. No, han venido todos a verte a ti o este dúo cómico que empezamos a hacer. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Adiós. Besos y gracias a todos los lectores de Penguin Club de Lectura. Ya sabéis que os esperamos dentro de poco con más autores y más lecturas. Seguid leyendo a Virginia Feito, la señora March, y esperando a lo que viene. Gracias.